muchas personas dudan de que Dios exista. Y muchos niegan rotundamente esto porque dicen que científicamente no es comprobable. Sin embargo, son muchísimas las pruebas que justamente hacen o que están a favor de la existencia de un creador. Y creer que Dios existe realmente influye muchísimo en el sentido de nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la vida tiene un propósito mucho más grande que nacer, crecer, desarrollarse o reproducirse y finalmente morir. Y es lógico que al haber un propósito, uno quiera saberlo y una vez que uno lo descubre, entonces quiere cumplir ese propósito. Y lo primero que tenemos que entender es una verdad fundamental. Si Dios existe o no. Y si Dios existe y no lo sabemos, nos estaríamos perdiendo de la verdad más importante de todo el universo. Así que hoy vamos a poder analizar por lo menos 3 puntos que nos van a ayudar a ver cómo realmente Dios existe. El primer punto tiene que ver justamente con la creación, el segundo con las cualidades que este Dios tiene y que se pueden ver a través de la creación y también con la Biblia. Así que, ¿qué les parece si empezamos con el primer punto? Cómo la creación prueba que existe un creador. Vamos a ver una imagen, a ver si la pueden llegar a reconocer. Seguramente muchos la conocen, ¿no? Incluso capaz que alguno la haya visto en persona. ¿Saben quién es? El David, ¿no? Muy bien. Y ahora una pregunta más difícil. ¿Saben quién hizo el David? ¿Quién fue el autor? Y bueno, seguramente muchos lo conocen, Miguel Ángel, ¿no? Pero ¿saben qué? Es falso, ¿sí? Porque un grupo de científicos muy reconocido ha estudiado muy en detalle esta obra de arte. ¿Y saben qué? Llegaron a la conclusión de que Miguel Ángel era un farsante. ¿Cómo es esto? Bueno, descubrieron que en realidad Miguel Ángel no hizo esta obra, sino que un día se fue a dormir a la noche y allí en el galpón dejó un trozo de este material, ¿no? de esta pieza de mármol. ¿Y qué pasó? Bueno, dejó todas las herramientas ahí alrededor para el otro día poder hacer la obra. Sin embargo, hubo una gran tormenta, un terremoto esa noche, ¿no? Que movió toda la ciudad, un desparramo impresionante, y al otro día cuando fue, descubrió que todas las herramientas habían pegado de una forma allí en el mármol y había quedado esta obra de arte. No sé de qué se ríen, pero sí, es así. ¿Saben qué? Estos científicos investigaron cuidadosamente cómo había sido seguramente esa noche, estudiaron la temperatura que podría haber sido, estudiaron la humedad que seguramente en ese momento hubo, la presión atmosférica, también estuvieron viendo la consistencia de la piedra, estuvieron investigando seguramente qué herramientas utilizó allí Miguel Ángel, o que las tenía allí, cómo las habría puesto ahí alrededor, y también hicieron la prueba, ¿no? Pudieron justamente hacer con unos aparatos la energía que necesitaban para formar la tormenta eléctrica, el terremoto, y lograron reproducir el fenómeno. Es así. Vamos a ver la segunda imagen, ¿no? En realidad pudieron hacer unos rulos, ¿no? Dicen de la estatua, pero que si siguen intentando algunas veces más, van a poder hacerlo, ¿no? Bueno, seguramente concordarán conmigo que es totalmente ridículo esto, ¿no? Porque no puede haber una obra semejante, ¿no? Si no hay una persona inteligente y hábil atrás, ¿verdad? No, y es así. Y si pensamos que hay una persona inteligente y hábil para poder hacer semejante obra de arte, ¿podemos pensar que el original del cual fue copiado el David, ese sí puede haber aparecido de casualidad? Es realmente ridículo, ¿verdad? Y el orden físico que hay, mejor dicho, el orden que hay en el mundo físico, realmente demuestran que existe alguien inteligente
detrás, una persona que ha diseñado esto. Y ese orden no se produce por sí solo. Allí en Hebreos 3:4, miren qué lindo y qué sencillo cómo lo explica Pablo. Vamos a verlo, Hebreos 3:4. Dice allí Pablo, claro, toda casa es construida por alguien, pero el que ha construido todas las cosas es Dios. Y lo explica de una manera muy sencilla de entender. Y fue necesaria una gran cantidad enorme de energía para poder crear el universo, para que llegue a existir el universo. Y ese universo está perfectamente organizado, no es un caos, no está en desorden. Y esa organización y ese orden muestra que alguien tiene que haber intervenido atrás para que esté así. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que yo acá tengo una caja con 1000 bolitas y las tiro, ¿no? De 4 colores. Bueno, no ahí, las tiro acá porque si no los voy a pegar. Y vamos a ver que quiero que las rojas se acomoden todas allá, las azules allá, la amarilla acá y las verdes acá, pero de una manera específica. Y bueno, por más que tire miles de veces, no va a suceder. ¿Por qué? Bueno, porque justamente científicamente lo que sucede es que hay una ley que cuando uno tira algo o hace una explosión, por ejemplo, no hay un orden después de eso, ¿no? Y esto es científico. Cuando los objetos se someten a una acción incontrolada, justamente no tienden al orden, ¿no? Tienden al desorden, al caos, ¿no? Y esto es científico, decíamos. Por lo tanto, imaginemos las inmensas galaxias que hay. Imaginemos, aunque sea la nuestra, donde allí también están las estrellas, los planetas moviéndose de una manera impresionante y sincronizada, que hasta podemos calcular cuándo va a pasar cierta estrella o cierto planeta por cierto lugar, ¿no? Eso muestra cierto orden y sincronización. Ahora, ¿podría ser ese orden producto de la casualidad ciega o un accidente cósmico? Realmente no, ¿verdad? Pero un astrofísico, Alan Lightman, conocido, dice, mire qué interesante, dice que a los científicos les parece misterioso el hecho de que el universo tenga un elevado grado de orden. Dice también que cualquier teoría cosmológica viable debería explicar en última instancia la contradicción que hay en el universo por no encontrarse en estado caótico, ¿no? Y dice que nuestra propia existencia contradice la ley del caos. Si después de la explosión del Big Bang, ¿qué tuvo que haber? Después de una explosión hay caos. Bueno, justamente ellos no entienden eso, cómo después de esa explosión puede haber semejante orden en el universo. Y Jehová es el origen de la energía y del orden que vemos en el universo. Y esto lo podemos comprobar sencillamente como lo hizo Isaías. Vamos a ver Isaías 40:26. Y miren esta experiencia que la podemos, si hay un día o una noche, mejor dicho, estrellada, la podemos ver nosotros hoy. Levanten la vista al cielo y vean quién ha creado estas cosas. Es aquel que las hace salir como un ejército, contándolas una por una, a todas las llama por su nombre. Su energía dinámica es tan intensa, en el 26 termina diciendo, y su poder es tan impresionante que ninguna de ellas falta. Y mire el 28 para agregar. ¿Es que no lo sabes? ¿No lo has oído? Jehová, el creador de los confines de la tierra, es un Dios para toda la eternidad. Jamás se cansa ni se agota. Su sabiduría supera toda comprensión. Así que Jehová está detrás de esa energía que hizo que se cree el universo. Y el perfecto equilibrio de las leyes físicas que están atrás de todo lo que uno ve y del universo hace posible la vida. Sin esas leyes no habría vida posible. Vamos a hablar solamente un poquito de una de esas leyes, el electromagnetismo, que hace que los protones y los electrones en el átomo, bueno, uno gire alrededor del otro. Ahora, ¿qué pasa
si hacemos que esa fuerza del electromagnetismo sea un poquitito más fuerte. Bueno, se pegarían y dejarían de girar, y no se podrían formar absolutamente las moléculas ni nada como lo que conocemos hoy. Ahora, al revés, si hacemos que sea un poquitito más débil, bueno, se despegarían, no podrían girar, y tampoco se podría generar absolutamente ninguna molécula, porque no existirían los átomos. Así que, variando solamente una de esas leyes, pero imaginemos la gravedad, la energía solar y todas las otras leyes, ¿quién estuvo atrás regulando todo eso? ¿Se reguló solo, de forma automática o de alguna manera que nadie sabe cómo es? No, tiene que haber alguien que sepa cómo es esto porque lo hizo, ¿no? Que es nuestro Dios Jehová. Y mire lo que dice un conocido astrónomo. Mientras investigamos las pruebas, el razonamiento nos plantea insistentemente que una acción sobrenatural debe estar involucrada. Y es posible, mire lo que dice, que repentinamente, sin intención, hayamos tropezado con pruebas científicas de la existencia de un ser supremo. Así que hasta los mismos científicos se dan cuenta que más estudian y más se empiezan a tropezar con cosas que dice, bueno, alguien inteligente tuvo que estar atrás. Ahora, ¿qué opina usted? ¿Qué explicación encaja mejor cuando uno observa el universo? ¿Un diseño con propósito o un proceso aleatorio? Bueno, detrás de algo perfectamente equilibrado, como decimos, tiene que haber alguien inteligente, ¿verdad? Y si uno se pone a mirar un poquito el planeta Tierra, la ubicación en el sistema solar, ¿dónde está? ¿Cómo es la inclinación que tiene el eje, la rotación que hace alrededor del Sol, la Luna, ¿no? Que está a una distancia y con una medida exacta para que no se descontrole todo eso? Si uno se pone a ver la atmósfera, los ciclos de la Tierra, ¿no? Todas estas cosas realmente hacen que la Tierra sea un planeta único para poder vivir, idóneo, podemos decir, para la vida. Por eso no parece razonable decir que el origen y la complejidad de los seres humanos o los seres vivos en general sea producto del azar. Es imposible pensar esto. ¿Por qué? Vamos a ver solo un caso, la célula. Para que haya una célula está formada por cientos de proteínas diferentes. Una célula, cientos de proteínas. Pero una proteína está formada por cientos de aminoácidos, pero no de cualquier forma. Los aminoácidos tienen que estar en una secuencia específica y con unas vueltas y unas curvas específicas para que se pueda formar. Entonces, cientos de aminoácidos forman una molécula de proteína. Esto, para que se forme científicamente, es improbable. Los mismos científicos dicen que es improbable que se forme con esa característica. Pero supongamos que sí. Supongamos que, bueno, se formó, ok, pero tiene que haber cientos de proteínas para formar una célula. Ya es muchísimo más improbable. Pero supongamos que sí, que se formaron. Tienen que formarse todas al mismo tiempo y en el mismo lugar. Pero en el mismo lugar microscópico, todas exactamente en el mismo lugar, ¿no? Bueno, supongamos que sí, y se forma allí la célula. Bueno, pero no tiene vida. Tiene que cobrar vida también la célula, de alguna manera. Y una vez que cobre vida, hay una célula ahí que no sirve para nada, si no se divide, y así se va dividiendo, y así forma todos los seres vivos, ¿no? Que uno conoce. Realmente esto no es improbable, es científicamente imposible o ridículamente imposible, ¿verdad? Lo único que sí los científicos han logrado comprobar es que un ser vivo solo puede salir de otro ser vivo. Nunca, ningún científico ha logrado obtener vida de algo inanimado, ¿no?
Y según los evolucionistas, dicen que las formas de vida complejas se originan a partir de formas de vida más simples. Pero no hay formas de vida más simples. Una célula ya es súper compleja. Es porque no se pudieron o no se pusieron a estudiar un poquito lo que es una célula. Si uno estudia un poquito una célula, es tremendamente compleja, ¿no? Es como una fábrica en miniatura súper compleja. Así que, nada, ridiculizan un poquito esto. Y la asombrosa capacidad que tiene el ADN, vamos a ver allí una imagen. El ADN tiene la capacidad de almacenar millones de datos, ¿no? Y revelan justamente que tuvo que haber un diseñador detrás. Mire lo que dicen los evolucionistas también. Dicen que el ADN es como una receta o un programa súper complejo que dirige la formación y el crecimiento y mantenimiento y reproducción de billones y billones de células que componen el cuerpo humano o cualquier otro ser vivo. Bien, hasta ahí está bárbaro. Pero también dicen que se ha escrito sola de algún modo que se desconoce. Mire, una sola célula de ADN, si se pudiera transcribir en papel, tendría 200 guías de teléfono de 1000 páginas cada una de los dos lados. Y esto no lo decimos nosotros, sino que lo estudió las personas que estuvieron en el proyecto de Genoma Humano, lo dicen. 200 guías de teléfono de 1000 hojas, pero no con letras tiradas así nomás, con instrucciones muy específicas, una secuencia muy específica de instrucciones. ¿Esto puede haberse escrito solo de algún modo? Realmente que no. O concordamos más con el salmista, que dice en el Salmo 139, 14, si me quieren acompañar, miren lo que dice. Salmo 139, 14, te alabo porque estoy hecho de forma maravillosa, impresionante. Tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. Tus ojos me vieron hasta cuando yo era un embrión. Todas sus partes estaban escritas en tu libro, allí en este libro, en la secuencia del ADN, podríamos decir, incluso los días en que se formarían antes de que existiera cualquiera de ellas. Podemos decir que está hecho de forma poética, ¿verdad? Esto, explicado. Así que hasta acá pudimos ver un poquito cómo hasta los científicos se dan cuenta que alguien tuvo que haber atrás en esta creación. Ahora vamos a ver otro punto, que tiene que ver con cómo la creación revela las cualidades del creador. Y cuando uno observa la creación, nos ayuda a comprender la personalidad del que está atrás, del creador. Y miren qué lindo lo que dice Pablo a los romanos, en Romanos 1:20. Y ahí vamos a darnos cuenta un poquito cómo es esto. Allí Romanos 1:20 nos dice, hablando de Jehová, porque sus cualidades invisibles, su poder eterno y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas. De modo que ellos no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusa? Y bueno, los que justamente piensan que no hay un creador detrás. ¿Por qué no tienen excusa? Porque no se pusieron a ver la creación, no se pusieron a analizar un poquito para que se den cuenta de todo esto. Y vamos a ver algunas cualidades en la creación. Por ejemplo, la sabiduría. ¿Dónde vemos la sabiduría de Jehová? Por ejemplo, en los ciclos naturales que van renovando el planeta. Imaginemos que toda el agua que está aquí en el planeta Tierra no la vamos a buscar a otro lado y no se acaba nunca, ¿no? Y siempre está limpia. Y la basura que se genera en el planeta, la basura natural, podríamos decir, tampoco la tiramos para afuera. Queda aquí. Entonces, ¿cómo es esto? Que tantos siglos y sigue estando bien. Bueno, justamente Jehová creó los ciclos, por ejemplo, del agua, para que el agua siempre esté limpia. También hizo cómo reciclar la basura también. Son ciclos especiales para que todo funcione de una manera excelente. El ser humano, todos los días,
aunque tenemos muchísima tecnología, creamos basura tremendamente, inclusive tóxica, o que no la podemos reciclar. Y bueno, pero Jehová en su sabiduría realmente creó los ciclos que nos ayudan a poder vivir y limpiar el planeta. Entonces ahí vemos la sabiduría de Jehová, una de las cualidades. Otra de las cualidades que podemos ver en la creación es la justicia, ¿no? ¿Y dónde la vemos la justicia? Podemos verla, por ejemplo, en la conciencia del ser humano, que Jehová nos creó con esa conciencia y nos diferencia un poco de la demás creación, y también nos ayuda con la capacidad que tenemos de ver el bien y el mal, ¿no? Esta conciencia. Vamos a ilustrarlo. Por ejemplo, si acá en la plaza de golpe para un señor con un pony, ¿no? Y están todos los chicos y todos se quieren subir al pony, y bueno, al final hacen una cola para subir uno por uno, ¿no? Pero para un auto, se baja un chico y va directo adelante de todo, ¿no? Se quiere colar. ¿Qué pasa? Y un lío bárbaro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los chicos en su justicia, ¿no? Ven que eso es injusto y se arma lío. ¿Por qué? Porque justamente tenemos una conciencia de lo que es la justicia. Jehová nos creó con esa conciencia y entonces nos ayuda a saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es como que ya venimos de fábrica, digamos, con esa justicia de parte de Dios. Por eso concordamos seguramente con lo que dijo Pablo, que dice que muchas personas hacen por naturaleza las cosas de la ley, movidos por su sentido moral, y obran sin darse cuenta en armonía con la ley de Dios. Es lo que Jehová nos puso, ¿no?, en nuestra mente, la conciencia. Eso no quiere decir que muchos no quieran escuchar la conciencia, bueno, y hagan lo que quieren, pero eso no quiere decir que no hay conciencia, ¿verdad? Muy bien, vimos entonces otra cualidad en la creación, la sabiduría. Ahora vamos a ver otra, que es la más importante del Creador, el amor. Y muchos ignoran a Dios o niegan su existencia, pero el amor de Dios se hace evidente por el hecho de que todos tenemos las cosas que necesitamos, el alimento, por ejemplo, ¿no? Y no importa si creemos en Dios o no, Jehová nos da el alimento. Vamos a ver en Hechos 14, 16 y 17, cómo lo expresa aquí la Biblia, y vean, a ver dónde ven el amor, ¿no? En este texto, ¿dónde se ve el amor de Dios? Hechos 14, 16 dice, en el pasado, Jehová, él, dice, permitió que cada nación siguiera su camino, aunque no dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo cosas buenas. Les dio lluvias del cielo y cosechas abundantes. Les dio suficiente comida y llenó sus corazones de alegría. ¿Se dio cuenta allí el amor de Dios? En el alimento, ¿no? El alimento que nos da Jehová justamente muestra el amor de Él por la humanidad. Ahora, ¿para qué sirve el alimento? Bueno, para poder tener energías y poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces, bueno, científicamente sí, todos los días de nuestra vida comemos exactamente el mismo alimento, ¿cumpliría con el propósito de la vida? Y sí, científicamente no hay problema. Ahora sería bastante aburrido, ¿verdad? Por eso Jehová, en su amor, no solo nos dio el alimento, nos dio una variedad impresionante de comidas, de alimentos que tenemos allí. Y no solo la variedad, nos dio colores, sabores, texturas, ¿no?, para poder disfrutarlo, pero también nos dio las herramientas necesarias para disfrutar, ¿no? El olfato, el tacto, el gusto. Así que Jehová entonces en su amor nos dio todas estas cosas para poder disfrutar del alimento. A veces disfrutamos más, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Muy bien. Así que vimos entonces cómo la creación también muestra las cualidades del Creador. Y ahora vamos a ver otro punto que tiene que ver con cómo en la Biblia encontramos pruebas de que Dios es su autor. Y las profecías bíblicas se han cumplido al pie de la letra, ¿no?, lo cual prueba de la existencia de un creador. ¿Pero qué es una profecía?
Bueno, vamos a verlo directamente de la Biblia, en Isaías, de nuevo. El profeta en el capítulo 46, versículo 10, nos lo explica muy bien. 46:10 dice: desde el principio yo predigo el final, y desde mucho tiempo atrás, cosas que todavía no se han hecho. Yo digo, mi decisión se mantendrá y haré cualquier cosa que yo desee. Así que podemos decir que las profecías es historia escrita de antemano, ¿verdad? Y sabe que en la Biblia, bueno, hay muchísimas de estas profecías. Por ejemplo, vamos a nombrar una sola, un par solas, porque hay muchas y no tenemos tiempo. Una es la caída de Babilonia, que con 200 años de anticipación ya se dijo exactamente cómo iba a ocurrir, quién era la persona que iba a estar a cargo de eso, que era Ciro. Todavía no había nacido Ciro, 200 años antes, y ya se había dicho cómo iba a ser. Se dijo muchísimos detalles, por ejemplo, que iban a quedar las puertas abiertas, que se iban a secar allí alrededor las aguas. Bueno, se cumplieron exactamente de esa manera, con 200 años de anticipación. También otras de las profecías, muchísimas, hablan del Mesías prometido. Bueno, el del Mesías dice, por ejemplo, algunas que cuando iba a aparecer, se predijo también que iba a ser descendiente de David, el lugar de nacimiento, cómo iba a morir junto con delincuentes. Ahora, ¿cómo una persona puede manipular su día de nacimiento? Imposible. ¿Cómo también puede manipular el lugar, ¿no? O que iba a morir junto con delincuentes? Y estos son algunos de los detalles solamente de las profecías del Mesías. Incluso muchos estaban esperando justo al Mesías en ese tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque habían visto las profecías y se daban cuenta que tenía que aparecer en ese tiempo. Así que, si bien las profecías todas se han cumplido, faltan algunas todavía para cumplirse y que sabemos entonces fehacientemente que también se van a cumplir. La Biblia también es exacta cuando toca temas científicos, a diferencia de otros libros, ¿no? Que aunque es muy antiguo, no importa, siempre que toca algún tema científico es totalmente exacta. Por ejemplo, tanto Job como Isaías sabían que la tierra era redonda, que colgaba sobre nada, ¿no? Y en Jeremías también justamente habla de los cuerpos celestes que se regían por leyes bien definidas, y esto hasta hace poco, ¿no? Todavía la gente hablaba acerca de la tierra era plana, ¿no? Bueno, en la Biblia ya con tanto tiempo de anticipación dice que la tierra es redonda, esférica y cuelga sobre nada. Así que en temas científicos también es exacta. Y sabemos también que los consejos que nos da la Biblia son maravillosos. Ningún consejo que hay en la Biblia nos puede llegar a hacer mal o es para que nos vaya mal en la vida, ¿no? Todos los consejos que nos da realmente nos pueden cambiar la vida. Y esto prueba justamente de que tenemos un Dios o un creador que se interesa muchísimo por la humanidad. ¿Por qué? Porque nos dio la Biblia, donde tenemos allí toda esta información, y es lo que se ha comunicado con la humanidad justamente para que podamos hacer las cosas y nos vaya bien. Por eso también Isaías en el capítulo 48, si me quieren acompañar en el versículo 17 y 18, miren cómo lo dice Jehová. Esto es lo que dice Jehová, tu recomprador, el Santo de Israel. Yo, Jehová, soy tu Dios, el que te enseña por tu propio bien, el que te guía por el camino en que debes andar. Si tan solo prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser igual que un río y tu justicia como las olas del mar. Así que si hacemos caso a todos los consejos que Jehová nos da a través de su palabra, la Biblia, realmente nos va a ir bien. Lo que tenemos que hacer es, bueno, hacerle caso. Jehová no nos obliga, ¿no?, a hacerle caso a las cosas que Él nos dice. Los consejos que Él nos da
también nos da el libre albedrío para poder aceptarlos o no, ¿no? Así que está en nosotros en poder aceptarlos o no. Ahora, si los aceptamos, también tenemos bendiciones, y si no los aceptamos, también hay consecuencias. Por eso Jehová nos dice que aceptemos justamente su guía. Y nos beneficia la dirección de Dios si conocemos sus principios, pero no solo conocerlos, también hay que ponerlos en práctica, porque conocerlos solamente no nos ayuda en la vida si no los ponemos en práctica. Por eso, qué lindo como último texto poder leer el Salmo 19:7, que allí nos dice: la ley de Jehová es perfecta, renueva las fuerzas. Los recordatorios de Jehová son confiables, hacen sabio al inexperto. Y mire el 11, con ellas se le ha dado advertencia a tu siervo, para quien las obedece hay una gran recompensa. Y muy pronto Jehová acabará con la maldad de toda la tierra, y hará justamente que la tierra sea convertida en un paraíso, cumpliendo así entonces su propósito original que tenía para la tierra y para toda la humanidad. Y bueno, tal como vimos en la ilustración del principio, ¿se acuerda? Bueno, era Miguel Ángel el que había hecho el David, ¿no? Pero no hizo solo esas obras, hizo un montón de otras obras increíbles, ¿no? Pero, ¿quién hizo todos los originales de los cuales los copió? Bueno, como hemos visto, realmente fue Jehová, el creador. También hemos visto que si observamos en la creación, podemos ver las cualidades del creador. Hemos visto solo la justicia, el amor, ¿no? Y la justicia, el amor y me olvidé la otra, y la sabiduría. Ahí está, muy bien. La sabiduría. Y hay muchísimas. Si uno se pone a analizar un poquito, realmente puede encontrar cosas maravillosas que nos hablan acerca del creador, verdaderamente. Hay que observarla, la creación, para poder darse cuenta. Y además, lo podemos conocer mucho mejor a Jehová, ¿cómo? Estudiando la Biblia, leyéndola, pudiendo también estar aquí y también aplicándola, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para que nos vaya bien y así nos ayude a poder estar allí en ese nuevo mundo que nos ha prometido. Así que vimos que tenemos que hacer una elección. ¿Podemos dejar que Jehová nos guíe o no? Y cada elección tiene sus consecuencias. Si nos dejamos guiar por Jehová, lo tenemos que hacer pronto, mientras haya tiempo, porque este es el momento de conocer a Dios y hacer su voluntad. Quienes lo hagan recibirán bendiciones por toda la eternidad.